Amén, amén. Bendito el Padre, gracias al Padre que podemos estar aquí reunidos, mis niños. Shabbat Shalom a todos ustedes. Qué alegría estar aquí, poder compartir en este Shabbat una parasha más, la parasha número 45, Baet Hanan, yo supliqué. Un maravilloso estudio, como todos y cada uno de los que hemos venido aprendiendo y conociendo de la palabra de nuestro Padre que nos permite conocer de su palabra. Que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Bien, esta paracha está en el libro de Devarim, del capítulo 3, del versículo 23 al capítulo 7, versículo 11. Es una paracha muy, muy bonita, muy conmovedora también. Y pues vamos a dar inicio, mis niños, que todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Padre Eterno. Amén. Bien, mis niños. Vamos a dar inicio, mis niños, vamos a dar inicio con este bello estudio. Bien, mis niños, como ya lo saben, la paracha es yo supliqué. Recordemos, mis niños, que Moshe había quedado castigado tras la desobediencia de haber golpeado esa roca. Fue castigado para que no iba a entrar a la tierra prometida, a lo cual pues nos dice la escritura que él suplicó a Adonai que le permitiera entrar a la tierra prometida. Imagínense, mis niños, Moshe siendo ese instrumento el cual Adonai tomó para darle esa libertad, sacar a su pueblo escogido de Egipto, en andar 40 años en el desierto para no entrar a la tierra prometida. O sea, qué triste y qué difícil debió de haber sido para Moshe en esa situación. Encontramos en esta paracha a un Moshe pidiéndole al Padre que le permitiera entrar a la tierra prometida. Entonces, así inicia este estudio y nos dice, Moshe le dijo a Adonai, ¿qué otro Elohim hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las obras y los hechos grandiosos que tú puedes hacer? Por favor, déjame cruzar y ver la buena tierra en el otro lado del Jordán, esa maravillosa zona montañosa y el Líbano. Pero sabemos, mis niños, que la palabra de Adonai permanece y Él es firme en su palabra. Él nos trata con amor, mis niños, pero sin embargo su palabra es firme y Él no puede negarse a sí mismo, mis niños. Entonces Él le dice, suficiente para ti. No me digas ni una palabra más de este asunto, ¿verdad? Podemos interpretarlo, mis niños, de que Adonai pudiese estar molesto tras la situación que veía batallando con el pueblo de Israel, mis niños. Pero también podemos ver que si quizás Moshe hubiera estado rogando más al Eterno, probablemente el Eterno, como cualquier papá, lo hubiera dejado entrar, probablemente, ¿verdad? Sin embargo, Adonai tenía que mantener su palabra, porque pues obviamente sabemos que Moshe actuó mal a la hora de golpear a la piedra cuando el Eterno le había dado la indicación que solamente le hablara. Amén, mis niños. Para lo que Adonai le dice. Sabemos, niños, que en este tiempo Moshe pues ya había batallado mucho con el pueblo de Israel a lo largo de esta travesía en el desierto. Adonai le dice, sube a la cumbre del Pisga, del monte Pisga, y mira al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus ojos, pero no cruzarás de este lado del Jordán. Sin embargo, comisiona que le diera la instrucción a Yehoshua, a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él guiará a este pueblo para cruzar y los facultará a heredar, los llevaría a heredar esa tierra que él veía. Entonces Moshe, mis niños, pues claro, ¿verdad? Él en su tristeza, pero también él habiendo llegado hasta esta instancia de poder ver con sus propios ojos aquella tierra que el Padre Eterno, que Adonai le había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ver cómo al menos sus ojos vieron esa promesa que Adonai estaba ya por cruzar al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Amén, mis niños. Bien, mis niños. Como vemos,
Yehoshua, pues fue quien fue ungido, fue para tomar el lugar de Moshe. ¿Quién es Yehoshua, mis niños? Bien. Yehoshua era hijo de Nun, de la tribu de Efraín, mis niños. Hay que guardar mucho esto, hay que recordarlo mucho. ¿Sale? Un hombre en quien está el Ruach y por eso fue elegido como sucesor de Moshe para guiar a ese pueblo. Sabemos que él andaba en su corazón, siempre estaba haciendo la voluntad, siempre traía ese celo de querer hacer la voluntad de Adonai. Por eso fue elegido como sucesor, mis niños. Recordemos, mis niños, que después del castigo de los 40 años, fue solo él y Caleb los únicos que entraron a la tierra prometida. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí vamos bien, mis niños? ¿Alguna duda? No, hermanita. No, hermanita. Amén, amén. Bien, mis niños. Bien. Nos dice en la escritura, nos dice también, no añadan ni le resten. Y esto es muy importante, mis niños. Nos dice, ahora Israel, escucha las leyes y los estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos. Escuchen, escuchen, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando, para obedecer los mandamientos, los mitzvot de Yahweh, tu Elohim, que yo les estoy dando. Que pongan atención, mis niños, en seguir la palabra de Adonai, toda esa instrucción que Moshe les estaba recordando, mis niños. El libro de Devarim es recordarles, les recuerda al pueblo de Israel todo lo que tienen que hacer para no caer, no desviarse del camino que Adonai les indica. Amén. Entonces, para esto es bien importante que ellos entiendan que no deben de añadir a lo que se les está diciendo, ni restarle, ni quitarle a toda esa palabra, mis niños. Es bien importante que nosotros también lo guardemos en nuestro corazón, de no añadir ni quitarle a la palabra del Eterno. Amén. Nos dice, ustedes vieron con sus propios ojos lo que Yahweh hizo a Balpeor, que Yahweh los destruyó de entre todos ustedes y a todos los hombres que siguieron a Balpeor. ¿Alguien recuerda qué fue lo que sucedió en Balpeor, mis niños? ¿No recuerdan cuando fueron? Lo de Pinja. Cuando Pinja atravesó a la mujer. Pinjas Que atravesó a la estaba mal mujer peor con la Marianita. Amén, amén. Exactamente, fue cuando querían ponerle la maldición al pueblo de Israel, no pudieron porque aquello que Adonai bendijo nadie lo puede maldecir. Sin embargo, pues Balaam junto con Balac, ¿verdad? Balaam reveló la manera de que podían hacer entrar en maldición al pueblo de Israel. Entonces, tras este pecado de fornicación, de idolatría, mis niños, fue que hubo toda esta destrucción al pueblo de Israel, todo lo que llevó esa plaga por seguir por ir a adorar dioses. Es un pecado de idolatría pues muy severo. Sabemos que tenemos un Elohim celoso, mis niños. Amén. Y nos dice, pero ustedes permanecieron con Yahweh su Elohim, aún están vivos hoy, cada uno de ustedes. O sea, les estaba recordando, mis niños, que esa situación que pasó en Valpeor, nada más porque ellos que estuvieron firmes en lo que Adonai les dijo, en la palabra de Adonai, en el camino que Adonai les estableció, ellos estaban vivos. Entonces les estaba recordando mucho eso, mis niños. Entonces es bien importante no añadir ni quitar a la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque eso es hacer nuestra propia voluntad, es tomar las decisiones por nuestra propia conciencia, nuestro propio ser. Y sabemos que nuestra propia voluntad. Y sabemos que nosotros no debemos de andar conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Amén, mis niños. En el libro de Samuel, mis niños, hay un versículo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pero escuchen, y como ídolos, como idolatría, es la obstinación. ¿Qué es obstinación? Bien, mis niños,
es querer hacer lo que yo digo, es poner mi opinión antes, es dejarme llevar por mi propio corazón. Esa es obstinación, mis niños. Al añadir o al quitarle a la palabra del Padre, estamos siendo idólatras para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no lo que Adonai ya estableció en su escritura. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí todo bien, mis niños? Amén, amén. Bien, continuamos. Otra vez, vamos a ver otro ejemplo de no añadir y no restarle a la palabra del Padre, mis niños. Recordemos que en la creación, mis niños, cuando todo fue creado, Adonai le dijo a Adán, ¿verdad? Nos dice la palabra del Eterno. Y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Escuchen, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, que es del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Esa fue la instrucción de Adonai. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieras de ese fruto, ciertamente morirás. Sin embargo, nos narra la escritura ahí mismo en el libro de Bereshit, más adelante, cuando Eva se vio ya frente a la serpiente. Le dice Eva a la serpiente, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que era este árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, de ese no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Aquí, mis niños, ya encontramos una añadidura. En la escritura no nos narra que Adonai haya dicho, no lo puedes tocar. Nos dice nada más, no lo comas. Sin embargo, acá del lado de con Eva, estamos viendo que ella dijo, ni lo tocaréis. Adonai no dijo eso, esa palabra no la indicó Adonai. Entonces, al haber esa añadidura, mis niños, nos vemos envueltos en que si son reales, o sea, ya cuando ya se le agrega o se le quita, ya no se sabe qué es totalmente cierto y qué es qué es lo que no es. Entonces, por eso es bien importante, mis niños, ir a hacer conforme la palabra sin añadir y sin quitar, mis niños. Lamentablemente, mis niños, en las denominaciones, en las religiones, y les digo, ¿verdad? La casa de Judá, los judíos, ellos han añadido mucho a la escritura. Ellos tienen la Torá, sabemos que la casa de Judá, nuestros hermanos de la casa de Judá, ellos han añadido a la escritura, han puesto mandamientos, han puesto cargas difíciles al pueblo del Eterno. Entonces ellos han estado añadiendo, mis niños, a la palabra, a la Torá. Sin embargo, de este lado, de la casa de Israel, esas ovejas perdidas de la casa de Israel, de este lado, las denominaciones, llámense cualquier religión, mis niños, católicos, cristianos, etcétera, de todas, ellos le han restado a la palabra del Eterno. Es que esto ya no está vigente, es que esto ya no es que ya no debemos de guardar el sábado, ya ahora es el domingo. O sea, de un lado, vemos en la casa de Judá que ellos tienen la Torá desde siempre, le han añadido a la palabra del Eterno. Y del otro lado, mis niños, de acá de este lado del pueblo gentil, ¿verdad? Sabemos que ya no somos un pueblo gentil, pero así nos han enredado, diciéndonos que somos gentiles, cual nosotros sabemos que por la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua, ya no somos gentiles, somos injertados al pueblo de Israel. Le han restado mucho a la palabra del Padre, mis niños. Entonces, ahí, por eso es que se ven envueltos en situaciones, mis niños, en qué es verdad y qué es mentira. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, mis niños, nosotros que bendito el Padre, a través de su bendita sangre derramada en ese madero, mis niños, es andar conforme a la voluntad. ¿Y cómo vamos a saber su voluntad, mis niños? Conociendo su Torah, conociendo su palabra, mis niños. Entonces, no añadir y no quitarle.
Amén, mis niños. Bien, continuamos, mis niños. ¡Que se cayó! ¡Detener, hermanita! Ay, no. ¿Me escucho, mis niños? Amén, hermana. Sí, Dice sí. que... Mis niños, permítame tantito, déjenme, voy a salir tantito porque no sé qué pasó. Bien, mis niños. Entonces sí quedó claro con lo de no añadir ni quitar, ¿verdad, mis niños? Amén. 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 Bien. Amén, amén. Bien. Nos dice también, nos dice, por lo tanto, obsérvenlos, porque entonces todos los pueblos verán cómo teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. ¿Por qué? Porque, ¿cuál nación hay que tiene a un Elohim tan cerca de ella como Yahweh Eloheinu? Cuando sea que clamemos a él. Entonces, Moshe les está haciendo aquí hincapié a mis niños a que al guardar la instrucción del Eterno, no apartarse de ella, no añadir ni quitarle, los iba a hacer un pueblo de entre las naciones, mis niños, y las naciones iban a ver que el pueblo de Israel iban a asombrarse, iban a decir, ¿qué pueblo es como este que tiene a su Elohim tan cerca, que tiene a Adonai ahí con ellos siempre? Entonces, sabemos que mientras nosotros andemos en la obediencia, mis niños, Adonai está con nosotros. ¿Sí lo recuerdan, mis niños? Ya lo vimos en parachas anteriores, parachots anteriores, que... Amén, hermanita. Amén. Amén. Entonces, mientras nosotros andemos en esa obediencia, Adonai está con nosotros, ¿verdad? También dice, ¿cuál nación hay que tiene leyes y estatutos como justo esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes? Sabemos que la palabra del Padre es justa, mis niños, es justicia. Entonces, es maravilloso que el Padre siempre, a través de su palabra, muestra esa cercanía con su pueblo y muestra esa justicia, tanto para el rico como para el pobre, o sea, siendo imparcial, siendo justo él. Amén, mis niños. También nos dice, solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente, cuidadosamente, por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus Hermana, corazones, se que no se congeló su aparten. pantalla. ¿Se congeló otra vez? No, acá sí se ve bien. Ah, muy Y se bien. oye bien. Ah, ok. Con eso. Me avisan mis niños, ¿sale? Bien. Bien, que no se desvanezcan en sus estatutos, sus mandamientos, mis niños, de nuestros corazones, ¿verdad? Todos los días de su vida. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y a sus nietos, mis niños. Por todas las generaciones, Adonai manda que su palabra sea enseñada de generación en generación. Hoy nosotros estamos aquí, mis niños, sus papitos los tienen aquí y yo sé que sus papitos les enseñan también en su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la instrucción del Padre que nosotros como papás debemos enseñarlos a nuestros hijos y así también ustedes se los enseñarán a sus hijos y así. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Adonai, que su palabra la lleven de generación en generación, mis niños. Entonces es bien importante conocerle. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí alguna duda, mis niños? No, hermanita. Hermanita, ninguna. Amén, amén. Bien, continuamos. No, Amén, amén. Bien, mis niños, pues Moshe les recuerda, ¿verdad? Le recuerda a los hijos de Israel, ¿verdad? Aquel día que ellos estaban ahí al pie del monte Sinaí, ¿verdad? Listos para escuchar la palabra de Adonai. Nos dice,
El día que se pararon delante de Yahweh, su Elohim, en Horeb es monte Sinaí, cuando Yahweh me dijo, reúne al pueblo hacia mí, yo les haré oír mis propias palabras. Adonai quería él hablarle directamente al pueblo, y sin embargo, ¿qué es lo que hizo el pueblo? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo el pueblo, mis niños, en ese momento? ¿No recuerdan? Cuando estaba Adonai dando lo que viene siendo las 10 palabras, bueno, ahorita lo vemos. Adorando el becerro de oro. Sí, eso es un poquito más adelantito, pero vamos a ver esto. Bueno, nos dice, para que aprendan a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra y así ellos enseñarán a sus hijos. Nos dice la escritura, mis niños, vamos a recordar tantito. Ustedes se acercaron y se pararon al pie de la montaña y la montaña ardió como fuego hacia el corazón del cielo con oscuridad, nubes y niebla densa. Recordemos, mis niños, que ellos temieron cuando estaban escuchando la palabra de Adonai. Ellos empezaron a tener miedo porque por el estruendo, por la presencia de Adonai que estaba ahí en la cima en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero nos dice aquí, mis niños, algo muy importante. Entonces, Yahweh habló con ustedes desde el fuego. Escuchen, mis niños, desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron figura alguna, sino solamente había la pura voz, solo había una voz. Él proclamó su pacto a ustedes, cual él ordenó a ustedes obedecer, las 10 palabras, y él las escribió, Adonai las escribió en 2 tablas de piedra. En ese tiempo, Yahweh me ordenó a enseñarles a ustedes las leyes y los estatutos para que vivieran por ellos en la tierra cual están entrando para que tomen posesión de ella. Recuerden mucho esto, mis niños. Yahweh habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron, no había una figura, mis niños. Y sin embargo, sabemos que esta situación de la idolatría, pues ha trascendido, ha llegado muy lejos, mis niños. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que no debemos de hacernos figura de nada, mis niños. Aquí nos lo dice claro, que él habló desde el fuego, que nada más escuchó su voz. Sin embargo, no había figura de nada. Entonces, esa es una advertencia que nos da en contra de la idolatría. Nos dice, por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh les habló en el monte Horeb, en el monte Sinaí, desde el fuego, y no se vuelvan corruptos y se hagan una imagen tallada que tenga forma de ninguna figura. Entonces aquí está encargándole mucho Moshe al pueblo, a los hijos de Israel, que nosotros sabemos que nosotros somos parte de ese pueblo, les está diciendo que no hagan ningún tipo de figura para que nosotros no no nos veamos como corruptos. Entonces, esto es algo muy importante, mis niños. Sabemos que, como lo dijo ahorita Sofía, ya estaba el pueblo cuando bajaron del monte, cuando bajó a entregar las tablas, sabemos que el pueblo ya estaba adulterando con un becerro de oro, mis niños. Entonces, no es nada diferente de lo que se ve en la actualidad, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimas maneras de idolatría. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis niños. Nosotros no debemos de andar en pos de vuestro propio corazón, sino conforme a la voluntad de Adonai. Entonces, si a Adonai le desagrada, ¿verdad? Que ve mal todo esto, mis niños, entonces no hay que hacerlo. Amén, mis niños. ¿Hasta aquí todo bien, mis niños? Amén. 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 Amén, amén. Bien, mis niños. Moshe les recuerda a los hijos de Israel que Adonai los sacó de Egipto. Moshe, en estas palabras que está dándole a los hijos de Israel, les dice que, bueno, nos dice, por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento, y se
vuelvan extraviados para adorarlos, que vayan a ir a agradecerle, a adorar a la creación y no al creador, ¿verdad? Sabemos que Adonai es el creador de todo y sin embargo recordemos que en Egipto pues tenían muchos dioses a los que ellos adoraban, ¿verdad? Inclusive ahorita el que más me viene a la mente es Ra, que viene significando el sol, mis niños. Hay mucha adoración pagana, mucha adoración al sol, mis niños. Entonces, Moshe les está dando esta indicación de que no hagan eso y que no se olviden, mis niños, que no se olviden que Adonai lo sacó del horno de fundición, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto para ser su pueblo, el pueblo apartado de Adonai, ¿verdad? Entonces, es bien importante que también nosotros no olvidemos eso, que nosotros somos parte de ese pueblo, mis niños, ¿verdad? Nosotros no estuvimos en el monte Sinaí, pero sabemos que somos, por la misericordia de nuestro Adón Yeshua, nosotros somos parte de ese pueblo que a Adonai apartó desde el principio. Amén. Bien, mis niños. Continuemos. Nos dice, no olviden el pacto de Yahweh su Elohim. Dice, pero Yahweh se enojó conmigo. Aquí Moshe les está recordando que él no entró a la tierra, no iba a entrar a la tierra prometida porque Yahweh se había enojado a raíz de que pues Moshe también venía batallando con un pueblo difícil, un pueblo rebelde. Y dice, pero Yahweh se enojó conmigo por culpa de ustedes y juró que yo no cruzaría el Jordán para ir a la tierra buena, a la tierra prometida, cual Yahweh su Elohim les está dando para heredar. Antes bien, yo tengo que morir en esta tierra y no cruzar el Jordán, pero ustedes cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Cuídense ustedes mismos para que no se olviden del pacto de Yahweh su Elohim. Recordemos, niños, que el haberles dado esa instrucción en el monte Sinaí está haciendo el pacto. Entonces Adonai dice, si ustedes guardan mis mandamientos, guardan mi instrucción, ustedes van a ser mi especial tesoro entre todas las naciones. Entonces Adonai eligió el pueblo de Israel y con ellos hizo el pacto, mis niños, ese pacto, esa promesa, mis niños. Amén. Y nos dice, el cual hizo con ustedes y se hagan una imagen tallada, una representación de nada prohibido a ustedes por Yahweh su Elohim, que no vayan a hacerse ninguna imagen a la cual ellos vayan a andar sirviendo o adorando. Amén. Porque Yahweh su Elohim es fuego consumidor, es un Elohim celoso, mis niños, celoso. Entonces es bien importante, mis niños, guardar también esto, que nosotros no podemos, sabemos que nosotros ya nos hemos apartado de muchas cosas. Yo en lo personal era católica, mis niños, yo sí tenía mis santitos, yo sí tenía mis virgencitas, lo cual yo no sabía, mis niños, yo sinceramente yo no sabía que era detestable, que era malo ante los ojos del Padre. Yo obviamente me deshice de todo eso. ¿Por qué? Porque una vez que Adonai pone su amor, su palabra en nuestro corazón, nosotros no debemos de andar en esa desobediencia. Amén, mis niños, porque Él es un Elohim celoso. Bien, mis niños. También pone al Moshe, pone al cielo y a la tierra por testigos, mis niños, y esto es bien importante. Cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada, porque ya era algo que veían que era un castigo, que si ellos lo hacían, que si ellos hacían lo malo delante de los ojos del Padre, se hacían esas imágenes talladas, pues les iba a venir un castigo. Y era testigo el cielo y la tierra, mis niños, para que pues estuvieran como testigos de que si hacían algo malo, pues les iba a llegar ese castigo de Adonai. Y dice, y así hayan hecho lo que es maldito ante los ojos de Yahweh su Elohim, y lo hayan provocado, yo pongo hoy al cielo y a la tierra que sean testigos contra ustedes, que rápidamente desaparecerán de la tierra la cual están cruzando el Jordán para poseer. Entonces aquí Moshe está poniendo, como les comentaba, el cielo y la tierra, de que si ellos se corrompían, hacían imágenes, caían en idolatría, iban a ser destruidos, niños.
Entonces, pues lamentablemente, ese castigo se dio. Nos dice, ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente destruidos. Yahweh los esparcirá entre los pueblos y entre las naciones, que Yahweh los llevará lejos. Ustedes quedarán pocos en números. Allí servirán a dioses que son producto de manos humanas, hechos de madera, de piedra, cuales no pueden ver, oír, comer, ni oler. Lamentablemente, mis niños, sabemos que el pueblo de Israel, pues sucedió, mis niños, el pueblo, mientras estuvo gobernado lo que viene siendo por el rey David, bueno, el rey David pues sí tuvo sus errores, pero fue un rey fiel a Adonai. Sin embargo, ya cuando quedó el reino en manos de Salomón, sabemos que Salomón pues era un hombre sabio, al que se le fue dado sabiduría. Sin embargo, también se desvió de la palabra de Adonai. Entonces, la escritura nos dice en el libro de Primera de Reyes que Salomón pues se corrompió, él tuvo muchas mujeres, tuvo muchas concubinas, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Imagínense cuántas esposas, cuántas mujeres tuvo Salomón, y cuando ya fue viejo, pues se corrompió su corazón, se inclinó su corazón a otros dioses ajenos, mis niños. Entonces, tras este pecado de Salomón, mis niños, Adonai, pues obviamente se enfureció. ¿Por qué? Porque Salomón ya estaba haciendo altares en los lugares altos, ya estaba adorando a lo que viene siendo a Dios, ¿qué nos dice? Astoret, a Dios, a la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, hizo todo eso detestable ante los ojos del Padre. Sin embargo, le dijo que no iba a quitarle el reino a él directamente, sino que lo iba a quitar de la mano de su hijo Roboam. Entonces, cuando murió Salomón, mis niños, el pueblo de Israel fue dividido. El hijo de Salomón, Roboam, él quiso poner al pueblo al pueblo de Israel, pues quiso poner, dijo que iba a poner una mano más dura, iba a ser más duro con el pueblo de Israel, más de lo que había sido su padre. Entonces, a lo cual al pueblo de Israel pues no estuvo de acuerdo y fue dividido. Aquí, como pueden ver el mapa, mis niños, se dividió. Casa del Norte, se fueron 10 tribus, mis niños. Casa del Sur, pues se quedó Judá y Benjamín con ellos, ¿verdad? Fue de la manera en la que fue dividido ese reino, mis niños, a raíz de este pecado tan grande de Salomón, de esta idolatría. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien, mis niños? Amén. Amén. Bien, mis niños. Amén. Como vimos, amén. 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 La casa de Israel, bueno, el pueblo de Israel fue dividido en dos. La casa del sur, el reino del sur, que es la casa de Judá, como les comenté ahorita, Benjamín y Judá se quedaron allí, y las otras 10 tribus se quedaron en el norte, y ellos se quedaron con Jeroboam. Jeroboam, el que estaba como rey en ese entonces, pero él también hizo lo malo ante los ojos del Padre. Pero Jeroboam estaba como rey de la casa de Israel, casa de Efraín o casa del norte, ¿verdad? Recordemos, mis niños, la casa del sur, al dividirse, la casa del sur, así se llama, casa del sur, reino del sur, o la casa de Judá. La casa del norte fue conocida, es conocida como la casa de Israel, la casa de José, casa de Efraín o el reino del norte. Amén. Bien, mis niños, en el norte estuvo Jeroboam como rey, y él también hizo lo malo ante los ojos del Padre, ¿verdad? Él, sabemos que el Padre tiene sus fiestas, sus santas convocaciones, en donde todo el pueblo de Israel tiene que subir a Jerusalén, tiene que subir al templo pues a entregar sacrificios, tal como es la indicación de Adonai, que tenemos que subir. Amén. Bueno, Jeroboam, al ver que el pueblo tenía
Amén. ¿Alguna duda, mis niños? No, hermanita. No. Ok, amén, amén. Amén, amén. Bien, Jeroboam, al temor que tenía, era de que, como era el rey de la casa del norte, que fueran a subir. Jerusalén estaba acá en Judá, en la casa de Judá. Y entonces, para que no fueran hasta allá, a la casa de Judá, lo que hizo fue que mandó a hacer becerros de oro. Hizo 2 becerros de oro, mis niños. Entonces ya estaba él haciendo toda esa abominación delante del Padre. ¿Para qué? Para que el pueblo no tuviera que ir hasta Jerusalén a llevar sus ofrendas, a llevar sus holocaustos. Él hizo mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya fueron mucho a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces se dan cuenta este pecado tan grande que estaba cometiendo este rey que envolvió a toda la casa de Israel a esa idolatría, mis niños. Entonces, mis niños, bien, lo que viene siendo la casa de Israel a raíz de este pecado tan grande que fue esta idolatría, mis niños, fue llevada cautiva, mis niños, fue llevada cautiva por los asirios bueno, fue llevada cautiva por este pecado de idolatría. Entonces, son las 10 tribus, la casa de Efraín. Esta se fue perdida en las naciones, mis niños. Esta casa ya no regresó. Sabemos que también la casa de Judá, los judíos se fueron cautivos por Babilonia. ¿Sí recuerdan eso, mis niños? Amén. Amén. Se fueron castigados 70 años a Babilonia, pero ellos sí regresaron. Sin embargo, la casa de Israel, mis niños, que se fue cautiva, ya no regresó. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan ese versículo que dice cuando nuestro Adón Yeshua dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Lo recuerdan? Sí. Amén. Amén. Bueno, mis niños, son estas ovejas, esta casa que se fue perdida a las naciones, se fue castigada a las naciones, ¿verdad? Entonces son esas ovejas por las que viene nuestro Adón Yeshua. Toda esa descendencia, esta casa de Israel, la casa de Efraín, se perdió en las naciones, se asimiló entre el pueblo gentil, Entonces ellos piensan que son gentiles, sin embargo no son gentiles, mis niños, son pueblo del Eterno. Entonces es por eso que nosotros hoy, por ese sacrificio hermoso de nuestro Don Yeshua, mis niños, es que nosotros podemos regresar, porque Él vino por nosotros. Nosotros somos esas ovejas perdidas, mis niños. Somos esas ovejas que escuchamos el sonido del buen pastor que nos habla a regresar. Entonces es maravilloso que se cumplan las profecías, que se están cumpliendo esas profecías de nosotros regresar al Padre, mis niños. Amén. Bien, mis niños. Continuemos. Ya me lo terminamos, mis niños. Dice, de cierto, indaguen, recuerden el pasado, les dice Moshe, recuerden el pasado antes de que ustedes nacieran, desde el día en que Elohim creó los seres humanos en la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ha habido algo tan maravilloso como esto? ¿Ha oído alguien algo como esto? ¿Algún otro pueblo ha oído la voz de Elohim hablando desde el fuego como ustedes la han oído y aún permanecen vivos? ¿O ha tratado Elohim ir y tomar para sí una nación de las mismas entrañas de la otra nación? O sea, sacar al pueblo de Israel desde las entrañas de Egipto, mis niños. Eso es a lo que se refiere. Dice, por medio de pruebas penosas, señales, maravillas, o sea, de toda la mano poderosa que mostró nuestro Adonai. O sea, nada, no ha habido ningún otro pueblo más que el pueblo de Israel. Ese pueblo al que sacó de Egipto desde las entrañas, desde la esclavitud, los que estaban sometidos, lo sacó de Egipto con ese brazo fuerte y todos esos prodigios que mostró Adonai en Egipto, ¿verdad? Entonces, Moshe les está haciendo hincapié, como todo lo que Yahweh su Elohim hizo por ustedes en Egipto delante de sus propios ojos, ¿verdad? Esto fue mostrado
para que supieran que Yahweh el Elohim, es Elohim y no hay otro aparte de él. Solamente es él, mis niños. Shema, acuérdense. Y ahorita lo vamos a ver también. El Shema Israel. Me dice, no hay otro aparte de él. Desde el cielo él causó que ustedes oyeran su propia voz e instruirlos cuando él les habló ahí en el monte Sinaí. Dice, y en la tierra él causó que ustedes vieran su gran fuego y ustedes oyeron sus propias palabras saliendo del fuego, porque él amó a sus padres y escogió a su descendencia, mis niños. Entonces, es amor, mis niños, es amor. Por eso Adonai dio al pueblo de Israel hasta y todavía sigue con el pueblo, el pueblo apartado, porque él amó a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, mis niños. Entonces, por ese amor, él escogió y él eligió a esa descendencia, a pesar de que esa descendencia, esas generaciones, eran rebeldes, se portaban de una o de otra manera. Sin embargo, él se mantuvo para cumplir esa promesa por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para su descendencia después de ellos, y los sacó a ustedes de Egipto con su presencia y su gran poder, mis niños. Entonces, es el amor del Padre, mis niños. Es el amor del Padre el que había hecho ya todas esas maravillas a lo largo desde el desierto, a lo largo de su travesía, desde Egipto, a lo largo de su travesía en el desierto. Entonces, es Moshe recordándole al pueblo que es por amor, por amor. Entonces, es bien importante no adulterar, no idolatrar, mis niños, porque idolatrar, pues es estar engañando a nuestro Elohim con otro Dios. Entonces, eso es adulterio, eso no debemos de hacerlo, mis niños. Amén. Bien, mis niños. También nos cuenta que Moshe pues él no podía cruzar y él separó las 3 ciudades de refugio. Recordemos que iban a ser iban a establecerse ciudades de refugio a raíz de que alguien que matara a una persona de manera accidental, que no hubiera intención en su corazón, pudiera tener dónde refugiarse, mis niños. Amén. Entonces nos dice la escritura que estableció una ciudad en Rubén, Betzer, en Gad, Ramot y en Manashe, Golán. Entonces, son ciudades de refugio, obviamente nada más para aquellos quienes mataran, pero accidentalmente, no con intención en su corazón. ¿Hasta aquí vamos bien, mis niños? Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, mis niños, amén. Bien, mis niños, entonces pues sabemos que Moshe estaba dando la palabra, entonces nos dice, entonces Moshe llamó a todo Israel. Escucha, Israel, las leyes y los estatutos que yo estoy anunciando a tu oído hoy para que las aprendas y tomes cuidado de obedecerlas. Yahweh nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Sinaí. Yahweh no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros que estamos aquí, todos nosotros vivos hoy. Sabemos, mis niños, que nuestro Elohim es un Elohim de vivos, mis niños. Su palabra es viva, ¿verdad? Sabemos que aquellos que mueren, pues bueno, duermen en espera de la resurrección, pero sin embargo la palabra del Padre vive. Entonces, el pacto fue hecho con todas las generaciones de todos los hijos de Israel. Es por eso que su palabra es viva, mis niños. Amén. Bien, nos dice, Yahweh habló con ustedes cara a cara desde el fuego en la montaña. En ese tiempo yo me paré entre Yahweh y ustedes para decirles lo que Yahweh estaba diciendo. Porque a causa del fuego ustedes tenían temor y no subieron a la montaña. Entonces, en ese momento cuando Yahweh estaba hablando con el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel tuvo miedo y le dijeron a Moshe, no, ve tú porque si nosotros seguimos escuchando vamos a morir. Entonces tuvieron ese miedo y por eso fue Moshe ese intermediario, ¿verdad? Entre Elohim y el pueblo de Israel. Ahora nosotros, mis niños, la escritura nos dice que nosotros tenemos un mediador entre Adonai, entre Yahweh y nosotros. ¿Quién es nuestro mediador, mis niños? Yeshua.
Amén. Yeshua es ese mediador entre Adonai y nosotros, mis niños. Amén. Muy bien. Continuamos. Bueno, mis niños, nos dice las 10 palabras. Esta paracha también nos recuerda lo que vienen siendo las 10 palabras, ¿verdad? Donde Adonai dice, yo soy Adonai tu Elohim, ¿verdad? Donde recuerda a él que no olvidemos que Adonai es nuestro Elohim, ¿verdad? Entonces nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces es bien importante que recordemos, mis niños. ¿Perdón? Perdón, niño. Se abrió el microfonito. Amén. Bien. Las 10 palabras, los 10 mandamientos como los conocemos, ¿verdad? Vamos a recordarlos tantito, mis niños. Nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no usarás el nombre de Yud-Heh-Tav-Heh, tu Elohim, a la ligera, en vano, o sea, no nomás por mencionarlo, por cualquier cosa. Observen el día de Shabbat, acuérdense del día de Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento con promesa, mis niños, para que vivas. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No debemos de ser salachón jará, no debemos de andar hablando mal de nuestro prójimo. No codicies, no codicies ni la esposa de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni sus hijos, ni su campo, ni su burro, ni su buey, etcétera. Entonces, Moshe les está recordando todo esto para que el pueblo no olvide lo que Adonai dijo en el monte Sinaí. Y bien, mis niños, también nos dice el gran mandamiento, mis niños. El gran mandamiento. A ver, mis niños, abran su microfonito y díganme, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Shema. Todos. Shema Israel. Amén. Shema Israel, Yud-Heh-Tav-Heh, Eloheinu, Yud-Heh-Tav-Heh, Yehad. Escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh uno es. Uno es. Y amarás a Yud-Heh-Tav-Heh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, amén, mis niños. Hermoso, hermoso este gran mandamiento, ¿verdad? Entonces nos dice, estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, mis niños, en tu corazón. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como una señal alrededor de su frente, como una banda, y escríbanlos en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Bien, mis niños, chéquense lo hermoso y lo maravilloso de este mandamiento, mis niños. ¿Verdad? Nosotros al amar a nuestro Adonai, a Yud-Heh-Tav-Heh y a Yahweh, nosotros andamos en obediencia. Entonces es bien importante tener en nuestro corazón siempre el amar a Adonai, reconocer que Adonai es nuestro Elohim y Adonai es uno, y amarlo. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos en pos de nuestro propio corazón, sino que andemos conforme a la voluntad de Adonai. Amén, mis niños, dice, átenlas en su mano. ¿Qué quiere decir? Que las pongas por obra. No nomás es tener las palabras aquí y ya, no. Tenlas aquí para que tú las puedas hacer, para que las hagas, ¿verdad? O sea, es obrar, es actuar conforme a la palabra del Padre, mis niños. Es andar en el camino del Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice, pónganlas, átenlas como una señal en su mano, para que las pongamos por obra, mis niños. Amén. Bien, mis niños, este es bien importante, muchos ya se lo saben, hay que aprendérselo, mis niños, aquellos quienes todavía no se lo aprenden, este es el mandamiento, el gran mandamiento, y de aquí dependen toda la instrucción,
¿verdad? Inclusive, el amar a tu prójimo como a ti mismo depende también de este. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Adonai, sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, mis niños. Amén. Entonces, quienes no se lo saben, hay que aprendérselo, mis niños. Es una tarea. Amén, mis niños. Amén. Amén, amén. Israel. Amén. Bien, mis niños, ahora sí ya nomás me quedan como 2 diapositivas, y otra, creo. Bien, mis niños, Moshe también les dice, les encarga a no olvidarse de Adonai. Y les dice, cuando Yahweh su Elohim los haya llevado a la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría, fíjense, él les daría ciudades grandes y prósperas, las cuales ustedes no edificaron. Le está diciendo a los hijos de Israel, ustedes no edificaron, pero les va a dar ciudades grandes y prósperas. Les va a dar casas llenas de todo tipo de cosas buenas, pero ustedes no las llenaron. Cisternas de agua cavadas, pero ustedes no las cavaron. Que ustedes no las cavaron. Viñas y olivares que ustedes no plantaron. E inclusive les está recordando que todo lo que iban a recibir sin que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, se hayan esforzado por construir. O sea, los hijos de Israel no se esforzaron por construir las grandes ciudades. Las ciudades ya estaban ahí, sin embargo, pues él se los iba a dar, Adonai se los iba a dar, ¿verdad? Las casas llenas, las cisternas ya estaban hechas, ¿verdad? Se las iban a dar, pero el pueblo de Israel no las había acabado. Entonces, les estaba recordando, les estaba haciendo ese hincapié. Dice, pero tengan cuidado, porque cuando que hayan comido hasta saciarse, entonces tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos ya hayan entrado a la tierra prometida, ya hayan tenido ya todo, las cisternas, el alimento, todo, las propiedades, las casas, etcétera, que no se olviden de Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto cuando eran esclavos. Entonces, Moshe les hace mucho hincapié, no se olviden de Adonai. Cuando ustedes ya hayan alcanzado todo, cuando ustedes ya tengan todo, no se olviden de Adonai. Amén. Nos dice que Yahweh echaría a las naciones también de delante de ellos, ¿verdad? Que es lo que Moshe les dice, destruyanlas completamente. A cada una de las ciudades, dice 7 naciones mayores y fuertes, más fuertes que ustedes, destruyanlas completamente. No hagan pacto con ellas. A todas esas naciones que Adonai las echó, que no hicieran pacto con ellas, no les muestren misericordia, no se unan con ellas en casamiento, no entreguen a sus hijos o a sus hijos a ellas, ni ellos reciban hijos de ellos. O sea, que no haya esa mezcla entre el pueblo de Israel y las naciones. Porque si no, dice, porque ellos volverán a sus hijos de seguirme, dice, para irse a seguir dioses ajenos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si, por ejemplo, el hijo de un israelita se casaba con una mujer cananea, pues la mujer cananea lo iba a llevar a adorar sus dioses. Entonces, por eso dice, no les den a sus hijos ni a sus hijas. Dice, si esto sucede, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes y los destruirá rápidamente. No, dice, trátenlos de esa forma. Destruyan sus altares. Fíjense lo que dice Moshe al pueblo de Israel. Destruyan sus altares, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente, mis niños. O sea, el pueblo de Israel tenía que terminar con toda señal de idolatría cuando cruzaran a la tierra prometida. Entonces tenían que quitar todo eso. ¿Para qué? Para que su corazón no se corrompiera. Amén, mis niños. Y para finalizar, mis niños, también nos dice que un pueblo apartado y como santo tendría que ser para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Yahweh no puso su corazón en ustedes y los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. ¿Qué quiere decir? Yahweh no los vio porque ustedes eran más grandes que las otras naciones, que los otros pueblos. Al contrario, ustedes eran los menos, los más pequeñitos entre todos los pueblos. Entonces, por eso Adonai los eligió a ellos. Más bien fue porque Yahweh los amó y porque quiso guardar la promesa
que hizo a sus padres. Es el amor de Yahweh, mis niños, el amor de Yahweh que sacó al pueblo de Israel y quería, Moshe les decía al pueblo, no se olviden, porque Yahweh los amó y porque amó a sus padres, es que Él cumple su promesa de llevarlos a la tierra prometida, mis niños. Y así estamos, mis niños. Y aquí terminamos con este estudio, con este parachá de muchísima bendición, mis niños, y que todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Padre eterno, mis niños. Amén, amén.